Hola a todos mis queridos amigos y familia de YouTube. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en nuestro rinconcito virtual. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de sonrisas y buena energía. Hoy prepárense porque vamos a emprender un viaje que les va a encantar, un viaje lleno de pasión, de romanticismo y de esa chispa que solo se siente en el aire cuando dos almas se encuentran en el lugar perfecto. Vamos a hablar de Demet y Can, y de una escapada que estoy segura, se convirtió en un capítulo inolvidable de su historia. Ya saben, aquí siempre buscamos las historias más emocionantes, las que nos hacen soñar y nos inspiran, y esta vez, la inspiración nos ha llevado hasta Francia, tierra de amor, de arte y de esos paisajes de película. Así que si les gusta el drama, el romance y un poquito de locura bien entendida, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta aventura, no se olviden, si aún no lo han hecho, de darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita, porque así nunca se perderán ninguna de nuestras historias. ¡Vamos allá! Imaginen esto, el aroma a croissants recién horneados flotando en el aire, la Torre Eiffel brillando con miles de luces a lo lejos, las calles adoquinadas de París invitando a perderse en ellas. Pues bien, ahí es precisamente donde Demet y Can decidieron llevar su amor, a la ciudad de la luz, o quizás a un rincón más íntimo de Francia, porque a veces el romance más intenso no se vive en los grandes monumentos, sino en esos secretos bien guardados, ¿verdad? Se dice que la chispa entre ellos se encendió de una forma muy especial, casi como sacada de una novela. Y esta escapada a Francia, lejos de los flashes y los compromisos, parece haber sido el escenario perfecto para que esa llama se avivara aún más. No estamos hablando de una simple luna de miel, ojo. Esto tiene toda la pinta de ser una de esas aventuras espontáneas, de esas que te sacan de la rutina y te recuerdan por qué estás con esa persona. Y es que piénsenlo bien, Francia tiene esa magia. No es solo la belleza arquitectónica o la gastronomía de ensueño, es el ambiente. Un ambiente que te invita a relajarte, a disfrutar del momento, a dejar que el corazón hable. Se rumorea que Demet, conocida por su dulzura y su talento, y Can, con esa mirada que derrite hasta el más escéptico, se entregaron por completo a la experiencia. Imaginen cenas a la luz de las velas en pequeños bistros escondidos, paseos nocturnos a orillas del Sena, quizás hasta un picnic improvisado en un viñedo bajo el sol del atardecer. Detrás de las cámaras, cuando las luces se apagan y el mundo exterior deja de importar, es cuando realmente vemos la conexión entre las personas, ¿no creen? Y estoy convencida de que en Francia, con esa atmósfera tan cargada de romanticismo, esa conexión se hizo aún más profunda. Pero no todo es idílico, ¿verdad? El amor, y más cuando es intenso y apasionado, a veces viene acompañado de un poquito de locura. Y no me refiero a locura de las malas, sino a esa locura maravillosa de vivir el momento al máximo, de atreverse a hacer cosas que normalmente no harías. Quizás se encontraron cantando a todo pulmón en un karaoke improvisado, o decidieron alquilar una Vespa y recorrer la campiña francesa sin un rumbo fijo. Ese tipo de momentos, los que te sacan una carcajada espontánea, los que te hacen sentir vivo, son los que construyen recuerdos imborrables. Y cuando dos personas se permiten ser así de vulnerables, de divertidas, de genuinas, el amor solo puede crecer. Los detalles que han llegado a nuestros oídos son fascinantes. Se habla de gestos románticos, de detalles inesperados que demuestran cuánto se conocen y cuánto se cuidan. A lo mejor Can le preparó una serenata sorpresa a Demet, o ella le organizó una ruta gastronómica secreta solo para él, descubriendo esos sabores auténticos de la región que solo los locales conocen. La clave de una relación sólida, y sobre todo, de una relación apasionada, está en la comunicación, en la sorpresa, en seguir conquistándose día a día. Y qué mejor escenario para hacerlo que Francia, un país que inspira la seducción y el arte de amar. Piensen en la posibilidad de que hayan visitado algún mercado local, de que hayan comprado flores frescas para decorar su alojamiento, de que hayan probado quesos exóticos y vinos maravillosos, maridando cada bocado con conversaciones profundas y risas compartidas. Es en esos pequeños detalles donde se ve la autenticidad de una relación. No se trata de grandes gestos públicos, sino de esas intimidades que solo ellos dos conocen y que, sin duda, los unen aún más. Y no podemos olvidar el factor escape. En un mundo tan conectado, tan lleno de exigencias y de miradas externas, tener un espacio propio, un refugio donde ser simplemente ellos mismos, es invaluable. Esta escapada a Francia les brindó esa oportunidad. Un lienzo en blanco donde pudieron pintar su propia historia de amor, sin presión.
Ness sin expectativas ajenas. Solo ellos dos, su conexión y la magia de un país que parece haber sido creado para el romance. Ahora, ¿qué nos dice esto sobre Demet y Can? Nos dice que son dos personas que valoran la vida, que disfrutan de la belleza que les rodea y que no temen mostrar su amor. Nos dice que entienden la importancia de nutrir la relación, de crear momentos especiales y de permitirse la libertad de ser espontáneos. Y eso, mis amigos, es algo que todos deberíamos aspirar a tener en nuestras propias vidas, ¿verdad? Buscar esos rincones, esas escapadas, esos momentos para conectar de verdad con nuestra pareja. Imaginemos a Demet con su sonrisa radiante disfrutando de la brisa francesa en su rostro mientras Can la mira con esa adoración que todos hemos visto en las pantallas. O quizás en un momento más desenfadado corriendo por los campos, riendo sin parar, sintiendo esa libertad que solo se experimenta cuando se está completamente enamorado. Estos son los momentos que alimentan el alma, los que hacen que una relación sea verdaderamente especial y duradera. La locura de la que hablamos también puede traducirse en decisiones audaces, en decir sí a una aventura inesperada, en dejarse llevar por la pasión del momento. Quizás se encontraron en un castillo antiguo imaginando historias de amor de otras épocas, o tal vez decidieron aprender a bailar tango en un pequeño salón parisino. Estas experiencias compartidas, estas pequeñas dosis de adrenalina y de diversión, son las que hacen que una relación sea emocionante y vibrante. Y es que cuando hablamos de Francia, es imposible no pensar en la inspiración artística. ¿Quién sabe si esa escapada les sirvió de inspiración para nuevos proyectos, para nuevas creaciones? El arte y el amor van de la mano, ¿no les parece? La belleza que encontraron, las emociones que vivieron, seguramente se filtraron en sus pensamientos y en sus emociones, dándoles una nueva perspectiva. Demet y Can, al elegir un destino como Francia para su escapada, están enviando un mensaje claro: valoran la experiencia, la conexión y el romance. No se conforman con lo ordinario, buscan la belleza en cada detalle y se atreven a vivir la vida con intensidad. Y eso es algo que admiramos profundamente. Por supuesto, siempre hay que recordar que lo que vemos en las redes sociales, en las noticias, es solo una pequeña parte de la realidad. Pero aún así, los indicios que tenemos de esta escapada francesa nos pintan un cuadro precioso. Un cuadro de amor, de complicidad, de esa chispa inconfundible que surge cuando dos personas están verdaderamente hechas la una para la otra. En resumen, esta aventura de Demet y Can en Francia parece haber sido un cóctel perfecto de amor, de pasión y de esa pizca de locura que hace la vida interesante. Se trata de esos momentos que, aunque no los vivamos directamente, nos inspiran a buscar lo extraordinario en nuestras propias vidas y en nuestras propias relaciones. Es un recordatorio de que a veces un cambio de escenario, una dosis de espontaneidad y un enfoque en el romance pueden ser justo lo que necesitamos para fortalecer nuestros lazos y crear recuerdos inolvidables. Y esa, mis amigos, es una lección de vida valiosísima. Bueno, y así llegamos al final de nuestro viaje de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado tanto como yo de esta pequeña inmersión en el mundo de Demet y Can y su romántica escapada a Francia. Nos han regalado una historia que nos invita a soñar, a creer en el amor y en la importancia de vivir cada momento con intensidad. ¿Y ustedes? ¿Qué opinan de esta historia? ¿Han tenido alguna escapada que los haya marcado de forma especial? Me encantaría leer sus experiencias y sus pensamientos en la sección de comentarios. Compartan conmigo porque sus historias son lo que hacen de este canal un lugar tan especial. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y entretenido, no se olviden de darle un gran me gusta que me anima muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con cualquiera que necesite un poquito de inspiración romántica en su vida. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para no perderse nada, porque cada semana traemos nuevas historias, nuevas reflexiones y muchas más aventuras por descubrir. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, mis queridos amigos. Nos vemos en el próximo vídeo con más amor, más locura y muchas más historias fascinantes. Un abrazo gigante.